Todos los términos para ustedes eran conocidos excepto el término de pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción las habíamos desglosado, dividido en dos componentes. Uno para lo que tiene que ver netamente la fricción o las pérdidas por fricción por tubería, y el otro lo que denominamos pérdidas menores, que se asocian a las pérdidas por fricción cuando el fluido se mueve o pasa a través de los accesorios. En una tubería no únicamente tenemos la tubería como tal, sino que hay acoples que permiten que una tubería se conecte a otra, que haya cambios de dirección, que haya contracciones, que haya expansiones. Y en ocasiones también tenemos ciertos elementos que nos permiten monitorizar ese flujo. Y hay instrumentos de medición. Y también a veces tenemos dispositivos que permiten regular y controlar el flujo. Por ejemplo, lo que son medidores de caudal, lo que son también válvulas, en fin, todo eso se denomina como accesorios. Lo primero, para abordar cómo podemos calcular las pérdidas por fricción en tuberías, aislamos un segmento de tubería lo más sencillo posible para que aislemos el efecto de fricción por tuberías. En base a ello, obtuvimos una ecuación en donde vimos que la caída de presión básicamente representaba la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por un segmento de tubería L. Y claro, en una primera instancia lo que hicimos fue aprovechar la ecuación que obtuvimos a nivel de que el perfil de velocidades, en donde obtuvimos ya que la caída de presión es sinónimo o es función de que de la velocidad. Arreglamos un poco la ecuación y llegamos a obtener que esa fricción la podíamos ajustar ajustar bajo esta forma general, en donde este F le denominamos factor de fricción de Fanning y el régimen laminar. Esto lo podemos calcular simplemente como 64 sobre el número. En una primera aproximación, bajo el esquema de régimen laminar, llegamos a obtener esta ecuación, en donde el factor de fricción de Fanning simplemente lo calculamos como 64 sobre el número 2. Aquí les decía, de alguna forma lo que está ocurriendo es que la rugosidad que realmente presenta la tubería, esa aspereza, esa irregularidad que tiene la tubería, no lo tomamos en cuenta en el fenómeno porque de alguna forma la capa límite anula el efecto de la rugosidad, cosa que no ocurre en régimen de turbulencia, en donde ya no podemos aplicar esta ecuación y simplemente de forma genérica les decía que aquí hay que tomar en cuenta que la rugosidad relativa y también el nivel de turbulencia. Bajo ese esquema, ¿cierto?, de que tenemos que incorporar ya la rugosidad del material, estas irregularidades, estas asperezas que tiene el material, hay que tomar en cuenta porque ya, como es el régimen turbulento, significa caos, desorden, remolinos, turbulencias. Tenemos esta particularidad en la cual ya la capa límite de alguna forma ya no ocurre completamente, no anula el efecto de la rugosidad, y es por eso que hay que tomar en cuenta la rugosidad, pero en términos adimensionales. ¿Sí? Y podamos calcular este factor de fricción. Sin embargo, les comentaba y les decía, un poco haciendo un recorrido histórico de cómo se puede calcular este factor de fricción de Fanning, que existieron muchos modelos, muchas ecuaciones, ¿sí?, hasta que finalmente tenemos esta que es muy operativa, que nos permite a nosotros, ¿sí?, obtener todas las curvas que estaban representadas
en la carta de Moody, que era tal vez el procedimiento que en la antigüedad se manejaba. Diagrama que les decía en la antigüedad, hace mucho tiempo atrás, es el que se manipulaba, el que se utilizaba para obtener este grupo o este factor de presión de Fanning, entrando por Reynolds, encontrando la curva que representa la velocidad relativa y haciendo una lectura de este factor de presión. Sin embargo, esta curva, ¿no es cierto?, no reproduce todas las curvas que posiblemente y teóricamente se pueden obtener a nivel de velocidad relativa. A veces la ubicación de los puntos es un poco difícil de ver porque las escalas son logarítmicas, entonces claro, a veces yo tengo un reino, no sé, en mi invento 5180, ubicar ese valor, luego interpolar la curva que tal vez no estaba graficada y luego ese error de apreciación visual que a veces uno ve un valor, otro es más exacto, otro menos exacto. Ya sé que tal vez este f que lo determinamos haciendo uso de la curva tenga cierta fluctuación que se va a traducir en los cálculos que se están realizando. Por eso, lo más recomendable es que utilicemos esta ecuación, la famosa ecuación de Churchill, que repito, reproduce absolutamente todas las curvas las que no están graficadas. Se aplica en todos los regímenes. La clase anterior, si mal no recuerdo, hicimos un pequeño ejercicio y vimos que efectivamente esta curva, o estas ecuaciones, perdón, nos permiten obtener valores, ¿sí?, que ya son exactos, ya no tienen esta aleatoriedad en cuanto a las lecturas o distintas lecturas que ustedes permiten. Yendo un poco más allá, no descarto la opción de que para ciertos fluidos, los que comúnmente se utilicen, sí existan ecuaciones particulares, por ejemplo en el agua. Para el caso del agua, ustedes se van a encontrar tal vez con una ecuación que ya es directa. No es como esta ecuación que primero calculan A, luego calculan B y luego incorporan en esta ecuación para obtener A. En el caso del agua, como es una sustancia tal vez la más genérica a nivel de uso industrial, es una sustancia para la cual existen ya muchos y varios modelos matemáticos. Entonces, posiblemente si ustedes hacen una búsqueda un poco más profunda sobre esta temática, van a encontrarse con ecuaciones en donde para el agua ya tengamos una ecuación un poco más sencilla de manipular, más directa, con la cual podamos obtener directamente el factor de presión. Pero ojo, estas ecuaciones son particulares, esto es genérico. Ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con grupos bidimensionales, ¿sí? De alguna forma nos permite generalizar las ecuaciones y bajo ese esquema de trabajo podemos obtener el factor de presión de Fanning para el flujo de fluidos de cualquier fluido que se mueva por un ducto independientemente de su geometría. En la clase anterior, o una de las clases anteriores, les decía, si bien es cierto, tal vez la generalidad es que estamos trabajando con ductos o tuberías circulares, no me importa ya la geometría, porque yo puedo aplicar lo mismo, sin embargo, tengo que hacer reescribir todo lo que tiene que ver mis cálculos a nivel de que es una longitud característica, 4 veces la sección transversal al flujo sobre el perímetro de transferencia. Con ese diámetro equivalente calcula el Reynolds, con ese diámetro equivalente calcularía la velocidad relativa y haría uso de estas ecuaciones o el diagrama. Así es que la geometría ya no es un problema, ya no es un problema. Vuelvo y repito, si yo tengo un ducto que no es circular, simplemente lo que yo hago es esto: densidad, velocidad media y es del diámetro equivalente sobre la viscosidad. Luego, la velocidad relativa sería la velocidad del material sobre el diámetro equivalente, y con esto tengo velocidad relativa Reynolds. Utilizo ecuaciones, homogramas y pongo el factor de presión de Fanning. Y ya está solventada un poco lo que tiene que ver con la geometría. Lo demás es exactamente lo mismo, aplico ecuación general de Bernoulli.
Obviamente que esto hay que tener presente que el caudal es igual a la velocidad media por el área, pero esta área es la sección transversal. Si yo tengo un ducto triangular, cuadrangular, lo que fuese, tengo que un poco aplicar nociones de geometría para que yo calcule y estime la sección transversal. Pero para estas geometrías, repito, yo tengo que obtener su diámetro equivalente, irme por acá y calcular el factor de fricción del caudal. Además sigue siendo exactamente lo mismo, repito, la única precaución, cuando yo calcule el caudal, velocidad media por sección transversal del ducto. Y ahí sí ustedes, dependiendo de la geometría del ducto, deberán de hacer el cálculo pertinente. ¿Ven? Por lo pronto ya tenemos o sabemos cómo podemos estimar esta fricción que ocurre cuando el fluido se mueve por la tubería. Estamos claros en la pérdida irreversible por esta fricción estudiante del fluido cuando se mueve por la tubería y que es una energía que se pierde y que desde la lógica de un balance hay que tener presente que de alguna forma tengo que compensar esa pérdida irreversible de energía para que el fluido pueda llegar a su destinación. Ya veremos más adelante la parte aplicativa, en donde estimaremos la potencia de la bomba, y justamente el estimar la potencia de la bomba es hacer un inventario de las distintas formas de energía que necesita el fluido para que llegue a su destinación. Y por lo pronto ustedes se han dado cuenta que únicamente el movimiento del fluido por la tubería hace que deba tomar en cuenta estas pérdidas por fricción, porque a la larga, repito, yo tengo que contabilizar esa energía que se pierde, porque simplemente si el fluido no le doy esa energía que irreversiblemente se pierde, ese transporte, esa movilización del fluido a través del ducto no va a permitir que llegue a su destinación. Pero como les decía, no únicamente tenemos tubería, tenemos accesorios, acoples, que también incidirán en el balance. Por eso la fricción la supusimos que estaba compuesta por fricción en tubería y fricción por accesorios. Pues vamos a ver qué hacemos ahora cuando tenemos un accesorio aquí que representa lo que un codo. Puede ser también que no sea una brida que me permita pasar en diámetro mayor a uno menor a uno mayor. Pueden ser contracciones de expansiones bruscas, y a veces graduales, cambios de dirección bruscos, cambios de dirección graduales, pero en definitiva, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos ahora con lo que tiene que ver con accesorios. Tal vez haya la tendencia a que, como hicimos en la tubería, aísle únicamente el accesorio y en torno a ese accesorio yo planteé mis balances o la ecuación general de la tubería. ¿Sí? Podría ser, pero por este tamaño reducido que les decía, les mencionaba en la clase anterior, por eso también se denominan como pérdidas menores, hace que ese enfoque no sea tan viable. ¿Por qué? Porque puede ser que me sea muy difícil que yo ubique un manómetro aquí, un manómetro acá,
de alguna forma viabilice, contabilice y estime la fricción que ocasionaría este accesorio. Porque a la larga, si yo traduzco eso a aislar el codo y tratar de cuantificar las pérdidas menores, posiblemente llegue a una ecuación similar a la que obtuvimos para la fricción de choques, en donde haya una caída de presión que es sinónimo de la fricción que me está ocasionando este accesorio. Pero como les decía, operativamente, como que va a ser muy difícil y muy complicado que yo ubique un manómetro ahí, allá. Y a veces, como les decía, dependiendo de la naturaleza del flujo y del accesorio, puede ser también que esa pérdida por presión, esa caída de presión, no sea tan significativa y no tenga equipos que tengan la apreciación disponible para que puedan medir esa caída de presión. Ustedes han manipulado equipos y muchas de las veces estos tienen ciertas limitaciones, ¿no? Esto les dice, mide, no sé, caídas de presión por encima de 0,1 bares. O mide la temperatura en, no sé, desde 0 hasta 100 grados centígrados, en intervalos de 1 grado centígrado. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo temperaturas por debajo o por encima de ese intervalo, la medición que me dé el termómetro simplemente no la puedo ver. Y obviamente, si no se puede determinar, es una incertidumbre implícita en la medición. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, de alguna forma, como les decía, si yo aíslo el accesorio, con seguridad llegaré a esta ecuación. Pero claro, esta ecuación se aplica únicamente para ¿qué? Para fricción en ejes. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es de alguna forma, tal vez todo esto, englobarlo a nivel de ¿qué? De una constante. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el factor de fricción de Fanning era adimensional. Tenemos L sobre D, que es otro grupo dimensional. La multiplicación de dos grupos adimensionales me da un tercer grupo dimensional. Y en este caso, lo único que yo estoy haciendo es agrupar esta constante a nivel de ¿qué? A nivel del accesorio con el cual estamos trabajando. ¿Qué ventaja tiene este enfoque? Que de alguna forma sigo estableciendo y determinando que la fricción depende de ¿qué? Del crecimiento. Y tal vez este enfoque es un poco más fácil de visualizarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía una tubería, si yo sigo un poco la trayectoria del fluido a través de la tubería, es obviamente a lo largo de la misma. ¿Sí? Es un flujo neto, es una dirección neta que refleja el recorrido global que tiene el fluido global a través de la tubería. Hay una única dirección. Entonces, cuando tiene la tubería, esta tiene cierta longitud, ¿no es cierto?, que denota un recorrido, y a nivel de ese recorrido puede establecer una dirección neta bajo la cual el fluido se mueve a través de la tubería. Izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en fin. Pero de forma global yo puedo establecerle una lista. ¿Qué está pasando cuando el fluido se mueve por el accesorio? Yo ya no puedo establecer esta dirección neta, porque a la larga aquí se está potenciando y concentrando de forma significativa que cambios o perturbaciones del flujo que hacen inviable que yo siga manteniendo este flujo. Aquí, ya vamos a ver más adelante, tengo unas diapositivas en donde podemos, pues están graficando de forma un poco más didácticas estas particularidades inherentes aquí a las perturbaciones un poco concentradas que están ocurriendo en los accesorios. Ustedes de aquí por lo bajo, como se dan cuenta, están visualizando que un cambio de dirección. Pero claro, ese cambio de dirección, no sé, primero choca con la pared de la tubería, luego rebota, pero esto en definitiva es una perturbación extremadamente grande a nivel del flujo de fluido por este accesorio. ¿Sí? Consecuentemente, mantener el mismo enfoque no es lo correcto.
porque a la larga, como repito aquí, las perturbaciones que están ocurriendo al flujo son mucho más marcadas, son mucho más significativas, pero todo eso se está concentrando en donde, en el accesorio cuyo tamaño es muy pequeño. En cambio, en la tubería puede ser que yo tenga turbulencia, puede ser que haya remolinos, desorden, caos, pero hay un flujo neto de movimiento en una dirección determinada. Acá, vuelvo y repito, estamos potenciando todas las perturbaciones del flujo, ¿sí? En este accesorio que tiene un tamaño muy reducido, muy pequeño en comparación del tamaño de la tubería. Aquí, todas las perturbaciones inherentes a cambios de dirección, contracciones, expansiones se están potenciando, y es por eso que lo único que yo hago es expresar, ¿sí?, esa fricción en función de que de la energía cinética que tiene el fluido cuando se mueve por ese accesorio. Y esta constante K es propia característica del accesorio. Va a depender del mismo. Por eso, cuando ustedes trabajen en redes de tuberías y quieren hacer ciertos cálculos numéricos, sobre todo para estimar lo que tiene que ver con pérdidas por fricción, ustedes lo que tienen que hacer es tener un inventario de tuberías y un inventario de accesorios. Por eso, en mi ecuación de Bernoulli yo tenía sumatoria de HF y tenía sumatoria de HM-HF, porque puedo tener varias tuberías. Y HM más que evidente porque tengo muchos accesorios. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el inventario de accesorios es para identificar qué tipo de accesorios tengo y también, ligado al tipo de accesorios, visualizar que las constantes de los mismos. Para que yo pueda efectuar y realizar este inventario que me permita a mí determinar cuáles son las pérdidas de fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por la tubería y también cuando atraviesa y se desplaza a través de qué, a través de los accesorios. Aquí está una representación de lo que está pasando por ejemplo en una válvula. Esta es la válvula de compuerta. Ustedes han manipulado una válvula, ¿no es cierto?, que es la de compuerta, por ejemplo, las que tenemos en nuestros hogares. Ustedes le dan varias vueltas, ¿no es cierto?, la manija, la llave, y esas varias vueltas lo que permite es abrir o cerrar el flujo. Pero de alguna forma, cuando ustedes abren o cierran, está pasando esto. Como ustedes se dan cuenta, no es un flujo muy ordenado, es muy caótico. Y esta válvula tiene muchos elementos internos que están ocasionando que estos severos cambios de dirección, y repito, en un espacio muy reducido. Claro, el fluido se mueve por la tubería, pero llega al accesorio, hay contracciones drásticas, expansiones drásticas y estos cambios de dirección muy súbitos, repito, en un espacio muy concentrado. Por eso el tratamiento no es el mismo. Por eso tenemos que aplicar otro enfoque. Y la lógica es, obviamente, seguir expresando esta fricción en el accesorio como función de qué, de su energía cinética, de su movimiento. Pero a nivel de qué, de una constante K que depende del accesorio. ¿Sí? Por eso, ¿no es cierto?, bajo una especie de analogía, sigo manteniendo lo que tiene que ver con energía cinética, y además lo expreso como una constante que depende del accesorio con el cual estoy trabajando. Y a nivel de accesorios, aquí ustedes pueden ver varios tipos: contracciones, expansiones, ¿sí?, cambios de dirección. Aquí estamos combinando un cambio de dirección con una expansión. A veces los cambios o estas expansiones o contracciones pueden ser graduales o pueden ser bruscas. Podemos tener también estas bifurcaciones a nivel de T's, ¿no es cierto?, que lo que hacen es dividir un flujo principal en dos. Por eso aquí hablamos de una T y muchas subvariantes ligadas a cambios de dirección.
Aparte de estos accesorios que formalmente ustedes pueden ver, como les decía, tienen que hacer un inventario. Muchas de las veces también yo debo de incluir la figura de un accesorio a lo que son acoples. Porque en ocasiones la tubería está acoplada a un equipo, a un tanque. Por lo tanto, a veces tendré que tomar en cuenta esto. Tubería acoplada a un tanque y aquí tenemos una entrada, y a veces la tubería está acoplada a otro tanque y es eventualmente una salida. Si yo quiero ser muy exacto, muy fino en mis cálculos, yo tendré que identificar accesorios, pero también mi recomendación es que siempre vemos e incluyamos este tipo de particularidades a nivel de que la tubería se conecta o se acopla a un tanque. Y ya sea un tanque desde el cual luego se va a transportar fluido, o sea una tubería que ya permite que haya la descarga del fluido hacia un tanque de almacenamiento. ¿Qué más? Lo que les decía, válvulas. Cuando hablamos de válvulas, estas pueden ser de distintas naturaleza. Válvula de asiento, válvula de compuerta, válvula de bola. Todas ellas tienen distintas particularidades a nivel de detalles constructivos que permiten controlar y regular. Y lo más fácil, como les decía, ¿no es cierto? La válvula de confort en las casas, damos varias vueltas y esas varias vueltas lo que permiten es que se vaya modificando la sección transversal al flujo y vayamos, ¿no es cierto?, regulando y controlando. Y como ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva tengo varias representaciones de válvulas y claro, cada una de ellas tiene distintos detalles constructivos que va a hacer que este patrón de flujo sea más o menos caótico, y es por eso que cada válvula va a tener una diferente constante. Y en ocasiones la constante de accesorio va ligada a cuán abierta o cuán cerrada está la válvula. Por eso ustedes van a encontrar información y les dirán válvula de compuerta al 50% abierta, al 75% abierta, completamente abierta, y para cada porcentaje de apertura van a encontrar un valor de la constante para este accesorio diferente. Aquí, en esta diapositiva podemos ver información en cuanto a rugosidades de los materiales con los que muchas tuberías están elaboradas. ¿Sí? Tuberías de concreto, tuberías de madera, de hierro fundido, hierro galvanizado, acero comercial, en fin. Varias, ¿sí?, o varios materiales en cuanto a los materiales de las tuberías. Y para cada material se está estableciendo la rugosidad que presenta ese material, en pulgadas, en milímetros. Pero finalmente esto nos permite a nosotros generar con el diámetro de la tubería la rugosidad relativa, que es un insumo que necesitamos para calcular la fricción de la tubería. ¿Sí? Aquí existe mucha más información. ¿Sí? Este es únicamente un ejemplo porque a nivel de tuberías, a nivel de materiales existen muchas. ¿Sí? Y cada tubería, indistintamente de su proceso de elaboración o incluso del material, tendrán rugosidad. ¿Sí? Unas muy pequeñas, tuberías lisas, y otras muy grandes, tuberías rugosas. En lo que son accesorios, ¿sí?, también van a encontrar información muy variada en cuanto a las constantes que caracterizan a estos accesorios. ¿Sí? De aquí, chicos, trabajo de ustedes, siempre fijarse y percatarse en la información del accesorio, pero aparte de ello es el mecanismo de unión. Por debajo tenemos dos mecanismos de cómo el accesorio se puede acoplar a la tubería. Puede ser una unión roscada, nosotros lo entendemos, hay una rosca y simplemente lo que hacemos es girar y conseguir el acople.
Pero aparte de ello, yo puedo tener que eliminar esta rosca y ponerle una brida. Pues, dependiendo de cómo se acople el accesorio de la tubería, si es roscada o por medio de bridas, eso también va a incidir en la constante del accesorio. Por ejemplo, fíjese, aquí me habla un accesorio o un codo básicamente de 90 grados y aquí me está diciendo que la acople es con una brida y acá la acople es con rosca y ustedes ven que las constantes son. Si quieren ser muy finos en sus cálculos, también tendrán que ser muy detallistas en los valores de las constantes que ustedes vayan a poner. ¿Sí? Entonces, lo típico, chicos, en ciertos casos, es que yo tenga que encontrar información adicional en cuanto a las constantes de los accesorios. ¿Sí? Accesorios que, repito, pueden ser de distinta naturaleza. Cambios de dirección bruscos, graduales, expansiones, contracciones, bruscos, graduales, bifurcaciones, ¿sí? Acoples o uniones de tuberías de arranques, desfogue, depósito. Eso tiene que estar extremadamente claro y traducido a nivel de G y una constante de la ¿sí? Chicos, cuidado con unidades. Como les decía, tenemos una ecuación general, la de Bernoulli. Tiene varios sumandos, varios términos. Y la forma que habitualmente yo utilizo de la ecuación general de Bernoulli es cuando cada término tiene unidades de multiplicación. Bajo esa lógica, nuevamente recalco este aspecto, el factor de presión también es adimensional. Y lo mismo debería de pasar acá, porque a la larga esta constante K es la multiplicación, ¿sí? Por comparación de G del F por L sobre D. La multiplicación de dos grupos adimensionales me sigue dando un tercer grupo adimensional. Esto es adimensional. Velocidad al cuadrado sobre 2G, que es una función O, representa un poco la energía cinética que tiene el fluido. Finalmente me está dando que unidades de ¿sí? Tengamos precaución en cuanto a lo que es unidades. Y algo adicional en torno a lo que es fricción y accesorios es que, claro, yo puedo representar o caracterizar al accesorio mediante una constante. Y esta constante en ocasiones se denomina cargas de velocidad. Eso es entendible porque a la larga, ¿no es cierto? Esta constante K me multiplico por su energía cinética, que de alguna forma depende de la velocidad y me permite obtener la fricción en el accesorio. Y por eso me dice que esta constante, ¿sí? La estoy dando en función de qué, de una carga o cargas de velocidad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas de las veces, en lugar de darles información de forma directa a nivel del accesorio, usando esta constante que, repito, no es más que una carga de velocidad, yo puedo también utilizar un concepto muy común que se denomina concepto de equivalencia. ¿Qué significa esto de longitud equivalente? Como les decía,
si yo aíslo este accesorio y quiero ver qué es lo que está pasando en este accesorio a nivel de la fricción, voy a darme cuenta que esta fricción se traduce en que en una caída de presión. ¿Sí? La fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por ese accesorio también va a generar una caída de presión. Entonces, esto de la longitud equivalente simplemente lo que me dice es que yo podría representar la fricción que está ocasionando el accesorio a nivel de qué, de una tubería equivalente. ¿Por qué? Porque a la larga yo puedo definir y establecer un segmento de tubería que ocasione la misma caída de presión que me está ocasionando aquí. Entonces, yo puedo representar y dar información del accesorio a nivel de qué, de cargas de velocidad, que tal vez es lo más fácil porque directamente a nivel de una constante estoy trasladando y estoy caracterizando este accesorio a nivel de qué, de la fricción que ocasiona el mismo. Pero yo puedo utilizar este concepto de longitud equivalente. ¿Por qué? Porque a la larga estoy hablando de una tubería equivalente que está ocasionando una caída de presión idéntica a la que me está ocasionando el accesorio. Numéricamente, por inventarme, este accesorio me genera una caída de presión de 3 bares. De forma equivalente, yo puedo concebir y establecer que equivalentemente esta tubería de cierta longitud me está ocasionando exactamente los 3 mismos bares de caída de presión. ¿Sí? Entonces, por ello es que muchas de las veces la información que yo voy a encontrar sobre este accesorio para cuantificar y calcular sus pérdidas la encuentro a nivel de cargas de velocidad o a nivel de una longitud equivalente. Y realmente es longitud equivalente de tubería que me está generando la misma caída de presión que el accesorio. ¿Sí? Y esta longitud equivalente realmente es esto. Porque yo no puedo hablar de longitud si no defino qué diámetro. Porque aquí estas dos variables están íntimamente relacionadas. Yo no les puedo decir, a ver, esta tubería que tiene 5 metros genera una caída de presión de 3 bares. Sí, perfecto, recorre 5 metros, hay una caída de presión de 3 bares o 5 bares, pero eso está ligado a un diámetro. La tubería puede tener 1 pulgada, 2 pulgadas, 5 pulgadas, 20 pulgadas de diámetro. Pero justamente esa característica inherente al diámetro hace que la caída de presión también sea diferente. Por eso, en los cálculos ustedes se habrán dado cuenta que siempre es que L sobre D. Yo no puedo establecer y fijar una caída de presión o decir que la fricción es de tal magnitud solo por el simple hecho de que recorre, no sé, cierta distancia, porque hay que tener presente que el diámetro de la misma, porque ese diámetro que define, ¿qué me permite conocer ese diámetro? Caudal, velocidad, y esa velocidad es sinónimo de ¿qué? De energía cinética, que está implícita en la fórmula que me permite calcular fricción. Por eso, aquí, cuando yo hablo de longitud equivalente, en realidad es que L sobre D. ¿Sí? Por lo tanto, a nivel de esta otra forma de cuantificar y expresar y caracterizar el accesorio a nivel de su fricción, también, repito, puedo hablar de una longitud equivalente de tubería. Repito, lo que hace es un segmento de tubería caracterizado por una relación L sobre D que me da y ocasiona la misma caída de presión de referencia.
Pues bajo esa lógica, si yo aíslo únicamente este accesorio, yo podré darme cuenta que puedo hacer esta igualdad, y por eso les decía, este accesorio también me genera una caída de peso. Si yo tuviese la posibilidad de aislar el accesorio y poner manómetro antes y después del accesorio, mediante esta equivalencia yo podría calcular que la constante de accesorio, que de hecho es lo que hacen los fabricantes. Quienes hacen estos accesorios, ellos tienen la tecnología, los medios, tienen sus bancos de pruebas para que puedan, ¿sí?, aislar el accesorio, hacer las mediciones que correspondan y cuantificar y darme la constante del accesorio. Porque el fabricante es quien les tiene que suministrar esa información. Cuando se compra un accesorio con fines de diseño, este fabricante, ¿sí?, este distribuidor, lo que fuese, tiene que darme información del accesorio. Y quiero ser exacto, quien conoce sus productos es el fabricante y él tendrá que darme la constante del accesorio. Claro que existen valores tabulados, pero el fabricante es el ente que me dará un valor un poco más exacto en cuanto a la constante de este accesorio. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejo la información cuando yo tengo ya no carga de velocidad, sino longitud equivalente para calcular la fricción en el accesorio? Pues la respuesta es que si es una longitud equivalente de tubería, es como que yo calculase la fricción en la tubería. Esto ya me lo están dando. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente estimar el fanning, multiplicarle por la longitud equivalente del accesorio, problema resuelto. Y chicos, la información o el valor tiene que ser el mismo. No porque utilice cargas de velocidad o no porque utilice longitud equivalente, la fricción en el accesorio tiene que ser diferente. Es lo mismo. ¿Sí? Tiene que darme exactamente la misma fricción. Porque estamos hablando de que un segmento de tubería que me da ocasiona la misma caída de presión. Un segmento de tubería equivalente al accesorio que me daría que la misma pérdida por fricción. Por lo tanto, indistintamente de la metodología para estimar la fricción en accesorios, el resultado tiene que ser el mismo, con cargas de velocidad o con longitud de equivalente. Tiene que darme lo mismo. Tal vez esto es lo más fácil, ¿no es cierto? Porque directamente voy a tablas, encuentro la constante del accesorio, le multiplico por su velocidad, problema resuelto. Si me voy por esta ruta, con la velocidad que tengo que hacer, calcular el Reynolds y velocidad relativa, calcular el fanning, y ahí sí con la longitud equivalente encontrar la fricción en el accesorio. Pero repito, indistintamente de la ruta, del camino, la fricción tiene que ser la misma. Y de hecho, ¿sí?, ustedes ya podrían con lo uno pasar a lo otro. Si ustedes tienen la constante del accesorio, podrían decirme cuál es la longitud equivalente del accesorio. O si tienen la longitud equivalente del accesorio, podrían decirme cuál es la constante del accesorio. Para hablar es simplemente aplicación de la ecuación general de Bernoulli. Tener un concepto claro y desde la perspectiva más simple y sencilla del accesorio de la tubería, tengamos claros de que hay fricción cuando el fluido se mueve por la tubería, por el accesorio. Y esa fricción se traduce en ¿qué? En una caída de presión. Y esa caída de presión me permitiría a mí calcular la constante del accesorio, o dependiendo de la información que yo conozca, también cuantificar qué. En este punto, chicos, ya ustedes
deberán de generar o ser muy creativos, imaginativos y también bastante críticos, inteligentes en cuanto al uso de la ecuación general de Bernoulli. En este punto no hay una fórmula mágica, no les puedo enseñar los distintos o las distintas variantes en cuanto a problemas que se pueden plantear. Lo que sí les puedo decir es que cuando ustedes enfrenten problemas de flujo de fluidos por tuberías, tienen a su disposición dos ecuaciones: la ecuación general de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Y con esas ecuaciones ustedes deberán estar en capacidad de solucionar los problemas. Y aquí, como vuelvo repito, no hay una fórmula mágica, no hay un procedimiento estandarizado, porque la lógica de la ecuación general de Bernoulli es esa: ustedes aplican un balance entre punto 1 y punto 2, entre inicio y final, entre punto de succión, punto de descarga. En ese ámbito ustedes aplican la ecuación general de Bernoulli. Y esa lógica de realizar el balance tiene un componente y un tinte termodinámico. ¿Sí? Punto 2, punto 1, inicio final, inicio llegada. Esta es la ecuación que ustedes normalmente utilizarán como punto de partida, en donde se implica la energía de presión, energía cinética, la velocidad, energía potencial o de diferencia de posiciones, lo que es fricción en tubería, fricción en accesorios y toda la energía extra adicional que tendrán que darle al fluido para que llegue a su destino final, porque al destino final muchas de las veces ustedes deberán de cumplir con una especificación a nivel de qué: flujo, caudal, presión, posición. O a veces, para que llegue al destino final con todas estas características, necesito vencer que la fricción que se genera en el recorrido, y tengo que darle a nivel de qué: a nivel de. Pero todo eso dependerá, ¿sí?, de cómo ustedes definan el alcance del sistema. Los sistemas, las redes de tuberías pueden ser simples, pueden ser complejas, pero claro, ahí lo que debe de ser es un balance de energía, y ese balance de energía es básicamente la ecuación general de Bernoulli. Por eso ustedes se dan cuenta que pongo que B1, B2. B1, B2, H1, H2, porque está denotando esta característica implícita de este tinte termodinámico que tiene la ecuación de Bernoulli, porque a la larga también, vuelvo y repito, estamos aplicando y planteando que un balance energético en un sistema que básicamente lo que refleja es el desplazamiento y la movilización de un fluido entre un punto 1 y un punto 2, entre un destino inicial y un destino final. Muchas de las veces tendrán esto. Tendrán bombas.
pueden tener incluso a veces tanques presurizados. Entonces ustedes están en total y completa libertad de decirme dónde está punto 1 y dónde está punto 2. No les voy a decir dónde, porque dependiendo del problema, ustedes deberán de decir dónde está punto 1 y punto 2. Esto tiene mucha lógica de los balances de masa y energía que hacen. Claro, hay unas pautas genéricas que tal vez sean genéricas y ayuden en la solución de los problemas. Pero en ocasiones, dependiendo de lo que quieran solucionar, ustedes están en completa libertad, vuelvo a repito, de decirme dónde está punto 1 y punto 2. Porque la esencia de esta ecuación es que la energía total que tiene el fluido es siempre constante, indistintamente de su posición. Sea que establezca aquí mi punto 1 y sea que establezca acá mi punto 2, eso significa que la energía total que tiene el fluido en el punto 1 es exactamente igual a la energía total que tiene el fluido en el punto 2. Y aquí puedo yo incluso a veces, ¿sí?, darme cuenta de que un caso particular de esta ecuación es la famosa estática de fluidos o de líquidos, que en su momento ustedes lo vieron a nivel de la física. Yo puedo tener punto 1 y punto 2, pero si aquí no hay movimiento del fluido, ¿qué pasa? El fluido, si no se mueve, no tiene energía cinética. Si el fluido no se mueve, no tiene por qué experimentar presión. Yo puedo, vuelvo y repito, tener este escenario y que no exista movimiento de fluidos. Cierro simplemente la entrada y salida de líquidos, apago las bombas y claro, el sistema se va a quedar así. Bajo este caso muy particular, si no hay movimiento, no hay energía cinética. Si el fluido no se mueve, no tiene por qué experimentar presión. Y ahí ustedes claramente se dan cuenta que la diferencia de posiciones no es más que la carga hidrostática entre puntos y puntos. Estática de fluidos. Algo que ustedes ya lo conocen. Obviamente, claro, este H que representa diferencia de posiciones entre los niveles, ¿no es cierto?, referencia. Pero en definitiva, eso es estática. La presión que tienen en un punto por debajo de la superficie libre es función de la carga hidrostática. La columna de líquido por encima de ese punto. Estática. Pero cuando existe movimiento, cuando el fluido ya va desde el punto 1 hasta el punto 2, ya tiene energía cinética y experimenta presión. Pero bajo esta lógica, bajo esta lógica de que ya hay movimiento, desplazamiento, el fluido parte de un punto inicial y llega a un punto final, hay que tomar en cuenta, pues lo repito, las distintas formas de energía que tiene el fluido y que necesita el fluido para llegar al punto final. Esta ecuación, vuelvo y repito, refleja un principio de conservación de energía, es un balance energético.
Pero la base fundamental es que la energía total que tiene el fluido es constante. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en ocasiones esta ecuación la representan también como les van a decir que la presión en el punto 1 sobre la densidad de gravedad más la velocidad en el punto 1 cuadrado sobre 2g más h1, que básicamente ¿qué es lo que me está diciendo? Energía total en el punto, mi punto de inicio. Si este es mi inicio, el fluido todavía no se ha movido, todavía no ha recorrido nada. Y si no ha recorrido nada, no tiene fricción. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la presión que va a tener en cualquier punto en el punto 2, más su energía cinética en el punto 2, más su energía potencial en el punto 2, pero en el punto 2, ¿qué ha pasado? Que si yo ya tomo en cualquier parte y defino el punto 2, ya ha recorrido algo, ya se ha movilizado algo, 1 metro, 50 centímetros, lo que fuese, pero ya hay desplazamiento, ya hay movimiento desde el punto 1 hasta el punto 2 y ya hay fricción. ¿A nivel de qué? De tubería, de accesorios. Pero también, ¿no es cierto? Posiblemente necesito de energía extra adicional que me ayude. En ocasiones también, repito, la ecuación de Bernoulli se la expresa así. Pero en definitiva lo que me está diciendo es que la energía total del fluido es constante en cualquier punto. Y si le aplico la lógica de punto 1 y punto 2, en el punto 1 recién es mi inicio. El punto 1 puede estar aquí, pero este es el inicio de mi balance que voy a ejecutar. Y al ser ahí punto inicial todavía no se ha movido. Acá puede ser mi punto 2. Acá ya se desplazó, se movilizó. Y eso significa que esa movilización implica que fricción. Por eso le incorporo ya la fricción y repito, cualquier adicional o extra de energía que necesite el fluido para que llegue a este punto con ciertas características. Pero en definitiva, vuelvo, repito, la energía total del sistema es constante. Y a la larga es un balance energético, tiene que cumplirse. Yo no puedo establecer esto, que muchas veces lo que ustedes hacen cuando resuelven un examen. Y muchas de las veces la lógica de este balance es lo que me permite encontrar solución. Muchas de las veces la lógica de este balance es lo que me permite a mí, muchas de las veces, vuelvo repito, solucionar el problema, porque en ocasiones no es tan evidente y tan fácil la solución. Porque de forma muy simple yo les he dicho, ustedes tienen a disposición cuántas ecuaciones, dos. ¿Cuáles? Ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad. Sin embargo, tienen otras más. ¿Cuál? El cálculo de la fricción. Pero el cálculo de la fricción no es que sea una función, una ecuación que explícitamente la puedan poner acá. Porque ustedes se han dado cuenta de que la fricción depende de qué, del Reynolds, de la velocidad relativa. Entonces, tratar de incorporar todas esas ecuaciones en un único sistema a veces es prácticamente imposible. Eso hace que muchas de las veces la naturaleza de mis soluciones o de mis procedimientos para solucionar el problema sea que cálculos recreativos, en donde yo tenga que suponer tal vez algo de forma inicial y luego verificar la validez de ese supuesto. Y la verificación de la validez del supuesto es justamente que se cumpla la ecuación general de Bernoulli. Al ser o al tener este tinte termodinámico, la aplicación de la ecuación general de Bernoulli, desde la lógica de que yo pongo estado final, estado inicial, como les decía a ustedes, están en completa libertad de decirme dónde está el punto 1 y punto 2. Pero esa completa libertad de decidir punto 1 y punto 2 está ligado a qué? A que ustedes siempre deberán de procurar
que la fijación de punto 1 y punto 2 facilite la solución del problema, más no que la complique. Y la facilidad o este enfoque de facilitar la solución es básicamente disminuir los grados de libertad que ustedes tienen. Y estos grados de libertad, desde la lógica de que número de variables de incógnitas y número de variables, de ecuaciones que tienen a su disposición para que tengan cero grados de libertad. Dependiendo del problema o de lo que quieran solucionar, muchas de las veces lo más típico es que cuando yo tenga esto, mi punto 1 y mi punto 2 generalmente está ubicado en donde, en las superficies libres de los líquidos que están en los tanques. Repito, esto no es genérico, pero si yo tengo un problema en donde me pidan hacer algún cálculo, en donde tenga un tanque 1, un tanque 2 y en cada tanque tenga una superficie libre, generalmente se ubican punto 1 y punto 2 en las superficies libres de los líquidos en los tanques. ¿Por qué? Porque siempre los problemas que ustedes van a resolver están ligados a condiciones de estacionarias. Si el problema transcurre en condiciones estacionarias, ¿qué significa? Que las variables que definen el comportamiento, la transferencia, el transporte, la movilización del fluido de punto 1 y punto 2 no dependen del tiempo. Y si no dependen del tiempo, los niveles de los tanques no van a cambiar. Obviamente también siempre deberán, muchas de las veces se liga que una superficie, un nivel de referencia, porque ese nivel de referencia que me permite fijar las alturas, las superficies libres, lo que les decía, pero bajo un problema en estado estacionario, este nivel de líquido no va a cambiar, porque esa fluctuación, ese cambio implicaría cambio de caudal, cambio de velocidad, y eso significa problema no estacionario. Si el problema transcurre en condiciones estacionarias, los niveles de los tanques de los líquidos no van a cambiar, significará que este punto siempre permanece ahí. Y bajo esa lógica de que el nivel del líquido no se mueve en el tanque, eso prácticamente me permite a mí suponer que la velocidad del punto 1 es 0. La misma consideración en el tanque 2. El nivel en el tanque no cambia, no se mueve. ¿Sí? Obviamente, claro, sí, ya en términos ya muy minuciosos, si yo veo un nivel en un tanque, ¿no es cierto? Eso está como que fluctuando, pero no es que la fluctuación sea de más o menos 1 metro en el tiempo. Es en el orden de los milímetros, en el orden de los centímetros. Y es por eso que yo prácticamente puedo establecer. Pero cuidado con hacerme decirme, aquí voy a fijar punto 1 y aquí voy a fijar punto 2. Cuando yo hago eso, estoy complicando un poco la solución del problema. ¿Por qué? Porque este punto ya significa que el líquido se encuentra en la tubería. El líquido ya tiene velocidad y muchas de las veces yo necesito calcular esa velocidad. Porque esa velocidad me permitirá calcular la fricción. ¿Cómo puedo calcular la fricción si no conozco la velocidad y esa velocidad es algo que yo quiero calcular? Y con fines de esta ecuación, en el primer escenario, cuando yo fijé velocidades, o fijé, puntos referenciales en las superficies libres, yo básicamente lo que hice es que anular este término de la ecuación de Bernoulli. Porque B1 es 0, B2 es igual a 0, estoy obviando la energía cinética en el sistema. Pero el momento en el que yo me voy acá, ya no puedo anular las velocidades porque las velocidades existen. Y son las velocidades con las cuales se mueve el fluido a través de la tubería.
Entonces, pues yo repito, dependiendo de lo que quieran calcular, generalmente yo fijo punto 1 y punto 2 en las superficies libres de los tanques en caso de que existiese esa configuración, ese planteamiento. Si yo tengo estos tanques, ¿sí? Hay que ver si los tanques son atmosféricos o son tanques presurizados. Atmosféricos, allá, tanques abiertos. ¿Eso en qué ayuda? Porque si yo fijo punto 1 y punto 2 en las superficies libres, esta superficie libre, ¿qué presión está soportando? La presión atmosférica. Por eso, mi recomendación siempre trabajen con presión absoluta. Calce el punto 1 con el punto 2. ¿Sí? Entonces, bajo el supuesto de que yo tuviese tanques atmosféricos tanto en punto 1 como en punto 2, que son tanques abiertos, ¿sí? Eso hará que tanto presión en punto 1 y presión en punto 2 sean iguales aquí a la presión atmosférica. Y de ser ese caso, ¿qué está pasando con las mismas expresiones? ¿Qué se está anulando? ¿Qué se está cansando? ¿Qué he ganado con eso? Pues que si inicialmente mi ecuación de Bernoulli tenía 2, 4, 6 términos, con esto yo trabajo con 6 términos y apenas trabajo con muchas de las veces, si yo trabajo en estos problemas, me definen las alturas, los puntos de las superficies libres, y eso significa que también ya conozco H2 menos H1. Si el sistema no tiene bomba, se me va el H3. Y ahí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que de una ecuación que tenía 6 términos, ahora pasa una ecuación que apenas tiene 2. Ese es un poco el enfoque que les mencionaba, de que ustedes deberán de ser lo suficientemente imaginativos, inteligentes, para que yo, al momento de solucionar un problema, fije puntos 1 y punto 2 de forma tal que facilite la solución, y eso básicamente es que yo trate de disminuir los términos que voy a utilizar en la ecuación. ¿Qué pasa si yo fijo punto 1 y punto 2 acá? 1, las velocidades 1 y 2 ya no son iguales a 0, tienen algún valor. ¿Qué pasa con el término de presiones? Las presiones ya no son atmosféricas. Alguien me podrá decir, a ver, si yo puedo de alguna forma establecer y decir que aquí la presión en este punto va a ser la presión atmosférica más densidad de gravedad, y esta altura sí te la conozco. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es correcto eso? Es correcto si el fluido no se mueve. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes me ponen el punto 1 acá, el fluido ya se ha movido este trayecto. Y si se ha movido este trayecto, ya experimentó fricción. Y para llegar, que yo fije este punto acá, ya no es la atmosférica, algo perdió de presión por el rebote. Lo mismo se puede decir acá. Alguien me puede decir, sí, la presión en este punto es la presión atmosférica más esta columna de líquido, pero la lógica sigue siendo la misma. Para que yo utilice este punto, hay este recorrido, y en ese recorrido el fluido ya perdió energía por la fricción, y eso se traduce en que hay una caída de presión. Pues bajo la lógica de fenómeno, aquí no me pueden decir que la presión es la atmosférica o la columna de líquido que tienen por encima de sí. Claro, ya se darán cuenta que cuando hagamos cálculos, la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por el tanque en esta dirección es insignificante, que hará que eventualmente, ¿sí?,
no haya mucha caída de presión y la presión en este punto sea muy próxima a la presión atmosférica. Pero eso desde la lógica de cálculos, pero desde el punto de vista fenomenológico, el simple hecho de que el fluido se mueva por una superficie significa que pierde presión. Ya experimenta fricción. Y esa fricción significa que la presión cae en cierta medida. Claro, a veces puede ser significativo, otras veces puede ser no significativo. Entonces, vuelvo y repito, chicos, muchas de las veces, ¿sí?, dependiendo de lo que quieran calcular, de lo que quieran estimar, ustedes están en total libertad de fijar donde les parezca, dónde está punto 1 y punto 2, pero siempre la lógica es que fijemos punto 1 y punto 2 de forma tal que yo disminuya la complejidad de mi ecuación. Y eso básicamente es que yo trate de eliminar términos para que no trabaje con todos. En caso contrario, me veré en un escenario en el que aparentemente tenga más de un grado de libertad y aparentemente, bajo esa lógica, el problema no tenga una única solución, sino que tenga varias, y esas varias soluciones ligadas a supuestos que yo vaya ejecutando o realizando en el transcurso del programa. Aclaración, les he dicho, yo voy a utilizar esta ecuación y también la ecuación de continuidad. Porque en este tipo de problemas, al no tener bifurcaciones, al no tener división de un flujo principal, ¿qué pasa? Que el caudal es único. El caudal que entra, porque aquí si yo estoy trabajando en un problema en estado estacionario, a pesar de que no lo diagrame, entra y sale continuamente líquido. El caudal es único, por eso yo puedo decir que los niveles de los tanques son los mismos, problema estacionario. Consecuentemente, en este problema en donde tengo que ingresa líquido o fluido al tanque 1 y llega al tanque 2, desde el cual también evapora, el caudal es único. Por eso yo uso estas dos ecuaciones. Y esto hace, chicos, a veces me ha pasado y veo con sorpresa que se estancan y no pueden solucionar el problema cuando, por ejemplo, aquí tienen una tubería 1, acá tienen una tubería 2 y acá tienen una tubería 3. Cuando digo tubería 1, 2 y 3, puede ser de distinto material y distinto diámetro. Y se estancan porque, claro, si aquí yo establezco que si tengo 3 tuberías, aquí tengo que poner esto: fanning 1, L1, D1, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más fanning 2, L2, D2, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Más fanning 3, L3 sobre diámetro 3, velocidad 3 al cuadrado sobre G. Se quedan hasta ahí y me dicen ya no sé qué hacer. Pero no se dan cuenta de que tienen a su disposición este caso. En este caso, a pesar de que tengan 3 tuberías, la idea es que ustedes traten de expresar y manejar la ecuación en torno de una única variable. Puede ser B1, puede ser B2, puede ser B3. ¿Y cómo hago ese trabajo con esto? Porque a la larga, A1 por B1 es igual a 2 por B2 y eso es igual a 3 por B3. Y ahí yo puedo expresar todo esto que posiblemente tiene B1, B2 y B3 en función de una sola velocidad, la que más me convenga. Y eso no lo saben hacer. Si yo modifico el diámetro de mi tubería, estoy modificando la sección transversal de la misma.
Y si modifico la sección transversal para que se cumpla el concepto de estado estacionario, de que se cumpla la continuidad, de que significa que el caudal es constante, si yo cambio la sección transversal tiene que cambiar la presión. Y eso lo pueden ver a nivel de. Entonces, a pesar de que yo tenga varias tuberías, y de que a pesar de que yo aparentemente tenga varias variables, la continuidad me permite expresar estas distintas velocidades en función de una única velocidad. Si no lo ven así, a la larga yo puedo reescribir estas ecuaciones en función de qué, en función del caudal. ¿Qué es lo que hago? Le multiplico y le divido por la misma variable. ¿Qué ganó con esto? Que aquí es el caudal único, constante. Y tengo una única variable. Como ustedes lo prefieran. Pero nuevamente es utilizar un concepto que esté implícito en la ecuación de continuidad. Muchas formas de trabajo que finalmente me permitirán llegar a una solución. Vamos a trabajar a continuación con varios problemas, ¿sí? En donde veremos, ¿sí?, cómo podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, algunas variantes y sobre todo que entiendan muy bien este tema de ubicar punto 1, punto 2, el tema de hacer este tipo de cálculos y sobre todo esta lógica de cálculos iterativos que en ciertas ocasiones tendréis. Problemas que vamos a resolver evitan mucho problemas muy simplistas, sencillos, que sean un poco directos, secuenciales. Implican una complejidad mediana, incluso hasta alta, que justamente permite que ustedes vean los distintos enfoques y sobre todo la naturaleza de la ecuación de Bernoulli, que repito, es una ecuación que refleja conservación de energía. Vamos a trabajar en este primer problema, en donde esencialmente tengo que voy a transportar nitrobenceno. Tiene densidad 1,2 gramos por cada centímetro cúbico y una viscosidad de 2,1 centipulsos. Se va a transportar a través de una tubería de acero inoxidable de 2 pulgadas de diámetro y una longitud de 20 metros. En el recorrido, en esta tubería van a estar ubicados 3 codos y una válvula de asiento. ¿Sí? Y aquí está el esquema de la red de tuberías que me permite transportar el nitrobenceno. Entonces aquí tenemos un tanque de almacenamiento. Aquí probablemente tengo el nitrobenceno y aquí está acoplada una tubería que me permite transportar el nitrobenceno hasta su destino final, que, como ustedes se dan cuenta, es posiblemente un reactor aquí también. Entonces, lo que me está diciendo es que aquí tengo 20 metros de tubería. Aquí está ubicado 3 codos y una válvula. Algo que también está diciendo es que la presión en ambos tanques es la presión atmosférica. A pesar de que no esté diagramado aquí, en alguna parte hay una abertura, ¿sí? Hay una tubería de venteo, que es lo más técnicamente lo que se utiliza, pero en definitiva, esa abertura, ese venteo, básicamente lo que hace es que la presión atmosférica es la que impede en los tanques y sobre todo en las superficies. ¿Sí? Entonces aquí, también en el diagrama me está diciendo, a pesar de que no esté diagramado, pero si me está dando esta tubería
como referencia de una cota de un nivel, es de suponerse que aquí tengo una superficie libre, hasta donde llega el nivel del líquido, 7 metros. Entonces tenemos un depósito, un tanque, que tiene nitrobenceno hasta cierto nivel, y ese nivel respecto de esta tubería horizontal que es mi plano de referencia, tenemos 7 metros de nitrobenceno como nivel en este tanque o depósito de almacenamiento. Tenemos la tubería acoplada a este tanque de almacenamiento y llega o transporta este nitrobenceno hasta este reactor, en donde posiblemente va a participar en una reacción. ¿Sí? Aquí me está diciendo nuevamente tanques atmosféricos. Aquí tal vez esta flecha representa esta tubería de venteo o lo que fuese, pero lo importante es que me dice tanques atmosféricos, por lo tanto tengo presión atmosférica tanto acá como acá. Al ser un problema estacionario, entra continuamente el nitrobenceno y aquí de alguna forma también debería progresar para que el problema transcurra en condiciones estacionarias. Y en este problema me está preguntando cuánto nitrobenceno se está transportando. ¿Cuál es mi problema? Y este primer problema, 1, refleja esta naturaleza de un balance en donde la energía total que tiene el fluido en cualquier punto es constante. Y justamente la naturaleza y el concepto de balance es el que me debe permitir a mí solucionar este problema. Aquí esencialmente yo me doy cuenta que el fluido se mueve por gravedad. Ustedes se dan cuenta que en el diagrama no está representando ninguna bomba. Y ahora voy a concluir la simbología o el diagrama de la válvula con una bomba. La válvula lo único que hace es que regular el flujo. Pero netamente el fluido está yendo de una posición alta a una posición baja, netamente por energía potencial. Entonces aquí lo que me está preguntando es, bajo estas características, ¿qué caudal de nitrobenceno se está movilizando? Y ese caudal es único. No es que pueden ser 5 o 20 caudales diferentes. Aquí es único por la naturaleza del fenómeno, porque a la larga hay un principio de conservación de energía y existía un único caudal, una única velocidad que permitía que se cumpla el balance, es decir, que la energía total en el punto 1 sea exactamente igual a la energía total en el punto 2. Esta clase estaba colgada. Esa clase ya estaba abajo y allá arriba. Esencialmente este era el diagrama que teníamos del problema. Y para iniciar, sabemos que nuestro punto de partida va a ser la ecuación general de Bernoulli. Lo siguiente es fijar punto 1 y punto 2. El punto 1 me parece que es más que obvio, más que evidente, que se da en la superficie libre. Ahí está ubicado en el punto.
Acá, a pesar de que no esté diagramado, habrá, ¿no es cierto?, un nivel de líquido que estará presente en el reactor. Más que eso, les decía, a pesar de que no esté diagramado, se sobreentiende que existen superficies libres tanto en el tanque 1 como en el tanque 2. Punto 1 es más que evidente que va a ser la superficie libre de líquido en el tanque 1. El punto 2, ¿dónde lo busco? Acá. Si hacemos eso, estamos cometiendo un error primero conceptual. ¿Por qué? Porque el balance que nosotros estamos planteando de una forma tiene que ver con qué flujo de fluidos, transporte de un fluido, y eso esencialmente es movimiento de fluido sobre una superficie. El fluido se está moviendo por el tanque, hay una superficie por donde se está movilizando el fluido, luego tenemos la tubería, pero aquí está descargando a la atmósfera y esa descarga no tiene un medio por donde se esté moviendo. La ecuación de Bernoulli cuantifica fricción. La fricción es siempre y cuando exista una superficie por donde el fluido se esté moviendo. Si aquí está el punto de descarga, ¿sí?, y hay un chorro que me permite generar una superficie libre en el otro tanque, este trayecto no está cubierto por la ecuación de Bernoulli. Como máximo podría llegar hasta acá. Y lo otro que es el error conceptual fuerte que estarían cometiendo si hacen esto, es que la ecuación general de Bernoulli representa un balance a nivel de flujo de fluidos, y eso es que un fenómeno netamente físico. Ustedes, al ponerme este punto acá, se están metiendo ya con el reactor, y eso está fuera del alcance de la ecuación general. Yo no puedo aplicar la ecuación de Bernoulli cuando hay reacción química, porque el transporte es netamente un fenómeno físico. Solo estoy transportando un fluido, y en ese trayecto de transporte el fluido sigue siendo el mismo. El agua es agua entre punto 1 y punto 2, es glicerina entre punto 1 y punto 2. No puedo yo aplicar la ecuación de Bernoulli aquí, porque ya hay una reacción. Por eso, el punto 2, acá en el punto 2. Hasta ahí tengo 20 metros de recorrido. Si me voy más allá, 1, estoy abarcando un escenario en donde hay un chorro y ese chorro no está cubierto porque no tengo tubería que contiene ese flujo. No hay superficie por donde el fluido se esté movilizando. Y lo segundo, lo más grave, es que estoy ya incluyendo el reactor, y ese reactor ya no cubre la ecuación general de Bernoulli. Por eso, punto 2 en el punto 2.
Escribo la ecuación de Bernoulli. P2 menos P1 más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2G más H2 menos H1. Aquí le estoy poniendo más HF porque tengo una única teoría y más sumatoria de HN porque tengo 3 accesorios que representan. Directamente estoy excluyendo la bomba porque entre el punto 1 y el punto 2 no tengo la bomba. Luego me voy, ¿no es cierto?, a los puntos referenciales. La presión del punto 1 me está diciendo que es atmosférico. Presión atmosférica, el punto 2 igual me dice que el tanque es atmosférico. Entonces aquí hay un venteo que hace que impede la presión atmosférica. Entonces la descarga aquí es contra presión atmosférica, por lo tanto P1 es igual a P2 igual a presión atmosférica. Velocidades. La velocidad en el punto 1, como tengo una superficie libre que prácticamente no se mueve, es igual a 0. Y aquí sí tengo velocidad. ¿Por qué? Porque es la velocidad que tiene el fluido en esa posición. H2 menos H1 serán los 7 metros. Pero ojo, positivo o negativo. Negativo. Porque todos va a ser 0. Luego HF, que ya sabemos es Fanning, L sobre D, B cuadrado sobre 2G, y luego tenemos finalmente sumatoria de constante multiplicado por B cuadrado sobre 2G. Pero ¿cuál velocidad? La velocidad que tiene el fluido en la teoría por donde se está moviendo. Resumiendo, me va a quedar aquí velocidad de B cuadrado sobre 2G. Sería menos 7 metros. Claro, ustedes se dan cuenta de que cuando planteo mi ecuación tengo una única velocidad, ¿no es cierto? Ventajosamente porque tengo una única teoría. La fricción, Fanning L sobre D cuadrado sobre 2G. Le pongo V2 directamente porque justamente es la velocidad que tiene el fluido en toda esta teoría, que justamente es la velocidad 2 del punto de descarga, porque el fluido se está descargando de esta teoría con la velocidad que tendría en esta teoría. Sumatoria de constantes B cuadrado sobre 2G B2. ¿Por qué? Porque tengo en esta teoría juntados los 3 accesorios. ¿Qué velocidad tiene el fluido? La que tiene en esta teoría, por eso le pongo 2. Pues claro, ustedes ya se dan cuenta de que aquí yo tengo una ecuación en donde mi única incógnita, ¿cuál es? La velocidad 2, que posteriormente me permitirá calcular. Y por eso, negativo, el 7 pasa al otro lado como positivo y la velocidad es positiva. Entonces ustedes me dirán, pero yo no le veo la complejidad de este problema. ¿Dónde está el problema? Yo no sé cuándo va a estar. Este problema tiene tinte de solución iterativa, porque yo lo que voy a hacer es, camino más fácil, suponer una velocidad. Me supongo, no sé, 1 metro por segundo. Al suponerme esa velocidad de 1 metro por segundo, yo puedo calcular el Reynolds. En este problema les estaba dando el material de la teoría, voy y consulto la rugosidad, saco rugosidad relativa y calculo el factor. ¿Okay? En esta ecuación ustedes pueden darse cuenta que yo puedo despejar la velocidad, ¿cierto? Saco factor común la velocidad de 7 se va al otro lado y puedo encontrar una ecuación que me permite ya calcular la velocidad. Este supuesto únicamente fue para que yo pueda calcular Fanning, rugosidad relativa y encontrar este F y posteriormente poder calcular esta velocidad. Yo luego, ¿qué tendré que hacer? Comparar la velocidad que he calculado con la velocidad supuesta. Si son iguales, problema resuelto. Caso contrario, otra iteración hasta que se cumpla. ¿Qué están haciendo ahí? Aplicar la validez del balance. Porque el rato que ustedes me hacen el cálculo con cualquier ecuación,
Ustedes me están diciendo que la energía en el punto 1 es diferente de la energía que tiene en el punto 2. El rato que ustedes comprueban esto, están diciéndome que la energía del punto 1 es exactamente igual a la energía del punto 2. Básicamente reflejar la naturaleza del balance, y por eso les decía, esta ecuación o en este problema es único el caudal que se mueve por el sistema, un caudal que permite que se cumplimente el balance energético que tenemos en el fluido cuando se mueve por la curva. La próxima clase concluimos la situación.